Arrancamos Punto de Vista, en este caso por C9N, y hoy vamos a hablar acerca de un tema pero muy importante. ¿Qué pasará de ahora en más con la pandemia en nuestro país? Se levantaron las restricciones, es lo que el día de hoy se anunciaba desde el Palacio de Gobierno por parte de las autoridades pertinentes. Hoy vamos a ver los puntos de vista de algunos sectores que se ven afectados, obviamente, o se vieron afectados seriamente durante estas restricciones que perdieron vigencia a partir de hoy, pero que siguen siendo recomendaciones, ya que con esto no se termina esta pandemia, sino que se continúa trabajando desde un punto distinto. A continuación, escuchemos lo que decían las autoridades pertinentes en torno al levantamiento de las restricciones que estaban vigentes hasta el día de ayer. Escuchemos y repasemos lo que pasaba esta mañana en el Palacio de los López. La crisis de emergencia en salud tuvo una duración en Paraguay de casi 2 años, desde el primer caso confirmado el 7 de marzo de 2020 hasta el levantamiento de las restricciones vía decreto en el anuncio realizado este martes en Palacio de Gobierno. Las autoridades hicieron este anuncio al cumplirse 1 año desde el inicio de la campaña de vacunación, desde aquella primera aplicación a un personal de blanco por parte del exministro Mazzoleni. Las restricciones se eliminan en todo lo relacionado a comercios, locales gastronómicos, eventos, velatorios, visitas a penitenciarías y universidades, según el anuncio preliminar. Hoy lo que nosotros comunicamos es que ya no se dictará un nuevo decreto. ¿Esto implica que la pandemia ha terminado? No significa que la pandemia ha terminado, no significa que la situación de emergencia ha terminado. Lo que significa es que los esfuerzos del gobierno se van a volcar totalmente a incentivar la vacunación, porque creemos que esa es la clave para salir de esto. La pandemia no ha terminado, seguirán vigentes el uso de tapabocas, el ingreso al país con doble vacunación, o sea, el carnet de vacunación en este caso, y las medidas serán adoptadas por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social en el sentido que seguirán vigentes los protocolos, como recomendaciones, no ya como un decreto. Vamos a enfocarnos especialmente en todo lo que es el proceso de vacunación. Vigilancia de la Salud hace la aclaración de que estas medidas continúan vigentes, no a través de un decreto, sino en forma de recomendaciones por parte de Salud Pública. No se establece el requisito de PCR dentro del Mercosur. Ahora bien, la situación de otros países, continentes como África, es distinta. Entonces, ahí se establece un riesgo para la población. Entonces, por eso es que se exige que a extranjeros fuera del eje Mercosur se pide PCR. Paraguay es el primer país en Sudamérica en implementar esta modalidad de recomendación en lugar de mandato vía decreto acerca de estas medidas sanitarias. Es importante aclarar que la ley del uso de tapabocas continúa vigente y que la modificación o derogación de la normativa dependerá de la situación epidemiológica que enfrente nuestro país de aquí en adelante. Las proyecciones hablan de una baja considerable en los números a mediados del mes de abril, lo que finalmente traería un alivio principalmente al sistema de salud. Y antes de seguir con el tema, queremos saber tu punto de vista, queremos saber tu opinión, tu duda al respecto de de lo que pasará a partir de este momento con la pandemia en nuestro país. Así que pueden enviar sus mensajes como todas las noches aquí en Puntos de Vista al 0985-625-000, 0985-625-000. Y a continuación vamos a establecer ya un contacto en vivo y en directo con la doctora Sandra Irala, quien es directora general de Vigilancia de la Salud en nuestro país, a quien agradecemos también sobre todo por su tiempo. Gracias, doctora, por atendernos. Y bueno, hay todavía muchas dudas que están allí en la mente del pueblo en torno a lo que va a pasar a partir de este momento. Buenas noches, doctora. Buenas noches a todos. Doctora, coméntenos un poquito brevemente nuevamente lo que se da a partir de hoy con esta información de que las restricciones pasan a ser recomendaciones. Es como que ya no hay tanta presión, por lo menos para la ciudadanía, para seguir realizando esto de los protocolos sanitarios vigentes. Doctora, ¿cómo se puede interpretar todo esto? Lo que se anuncia hoy es que se dejará de emitir decretos presidenciales que le dan un marco legal a la implementación de medidas sanitarias en el marco de la pandemia. Entonces, en el contexto de un decreto
que dictamina, ¿verdad?, la observancia de estas medidas y que eventualmente si no se observan podía ser, digamos, tratadas con algún tipo de sanción, es lo que se va a dejar de emitir. Lo que se va a continuar haciendo dentro de lo que es, digamos, el marco normativo del Ministerio de Salud de establecer aquellas recomendaciones que constituyen, digamos, medidas preventivas de modo a evitar las enfermedades y la propagación, sobre todo de las enfermedades infectocontagiosas, eso va a continuar. Entonces, aquellas medidas que todos conocemos, que se ha dicho desde el principio de la pandemia y que han evolucionado también en el tiempo, de la vacunación que hace un año que está establecido en nuestro país, la vacunación anti-COVID, y que ahora mismo la población objeto es a partir de 5 años de edad, el uso de mascarilla, que está dentro de la ley de mascarilla, que sigue vigente dentro de lo que es la ley también de emergencia por la pandemia, el distanciamiento, que es lo que hace es minimizar la posibilidad de contagio porque es una enfermedad de transmisión respiratoria, y digamos el lavado de manos, ¿verdad? Entonces estas medidas conocidas ya por la población, que se han incorporado dentro de lo que es, digamos, la conducta de prevención de cada uno de ellos, continúa. Lo que va a cambiar, como le digo, es el objeto de lo que corresponde a un decreto. Eso es lo que cambia. Muy importante también explicar eso, doctora, porque es más, yo personalmente acabo de pasar por locales que anteriormente tenían, por ejemplo, estos lavatorios en su entrada, que ahora ya no están. Eso también me llamó mucho la atención, o sea, que prácticamente la gente tomó esto como que se levanta todas las restricciones y ya cada uno puede seguir haciendo lo que sea prácticamente. Esto no es así entonces, doctora. El tema del lavado de manos, el uso de mascarilla, ¿sigue estando vigente? Sigue vigente, ¿verdad? Dentro de lo que corresponde a recomendaciones. Tendrá en cuenta usted que el Ministerio de Salud siempre emite recomendaciones, sí, y hay protocolos de tratamiento de enfermedades inclusive que son seguidas por los profesionales médicos para el tratamiento de las enfermedades, ¿verdad? Y asimismo existen protocolos de lo que es las medidas preventivas, en este caso de lo que corresponde a COVID-19 en el marco de una pandemia que hay que aclarar que continúa. Entonces, no se trata de un levantamiento de medidas a no ser observadas. Al contrario, se insiste con todas estas medidas que son sumamente importantes para evitar los contagios. Nos encontramos, digamos, en un descenso, sí, pero este todavía no es suficiente porque siguen dándose fallecidos cada día y debemos, digamos, evitar estos contagios hasta donde uno pueda, ¿verdad?, conseguir hacerlo con el cuidado personal y solidario. Porque el cuidado también es solidario, ¿verdad? La utilización de mascarilla me protege a mí, le protege a usted cuando estamos en un ambiente cerrado, en donde la ventilación puede no ser adecuada y en donde la posibilidad de contagio es alta. Recordar también que el COVID tiene un espectro de enfermedad sintomática muy amplio, en que uno no puede saber quién puede estar o no enfermo, ¿verdad? Exactamente, así que entonces se recomienda que se siga teniendo estos lavatorios, también muy importante también eso, a los comercios, también restaurantes de todo el país, doctora. Bueno, el lavado de manos, digamos, es una medida de prevención universal para evitar enfermedades no solamente de COVID, ¿verdad? Y sí, digamos que fue una práctica muy importante en que se vieron reducidas inclusive en su momento las enfermedades gastroentéricas y otras enfermedades respiratorias, ¿verdad? O sea, es una buena medida de higiene, digamos, es importante mantenerlo, pero sí aclarar que no se establecerán sanciones en el sentido de si deciden de repente no utilizarlo. Eso es lo que es la diferencia en el sentido de lo del decreto y la medida sanitaria recomendada. Se seguirá recomendando. Es una medida que debe estar presente idealmente a la entrada de un hospital. Uno se tiene que lavar las manos antes de entrar al hospital, a la salida, idealmente también en los centros educativos, ¿verdad? Mismo dentro de lo que es la educación del niño, de la prevención de las enfermedades, y también evitar muchas enfermedades que pueden estar en un ámbito cerrado, por ejemplo, ¿verdad? Entonces la recomendación de seguir con las piletas que pueden ayudar, ¿verdad?, en el sentido de disminuir o minimizar los contagios, es recomendable, solo que ya no están enmarcadas dentro de un decreto que lo hace obligatorio. Exactamente, y como bien usted lo mencionaba al principio de esta entrevista, doctora, hablando de números, me imagino que esto se dio debido a que los números han disminuido en cuanto a casos
pese a que todavía existe, hablemos de ese punto específicamente, de las estadísticas de las últimas semanas desde Vigilancia de la Salud. ¿Cómo se manejan los números en cuanto a COVID-19, doctora? Y bueno, nosotros tenemos la situación de enero-febrero del mayor número de casos registrados en todo lo que va de la pandemia, que fue determinado por la introducción de la variante Omicron que se dio en las últimas semanas del mes de diciembre. Se tuvo un aumento sostenido de 5 semanas y actualmente se tiene una disminución de 3 semanas. También se está viendo en el mapa de riesgo que son los que miden los casos activos de los últimos 15 días, que habíamos tenido prácticamente un 100% de distritos de nivel alto o muy alto de transmisión comunitaria. Eso quiere decir que por cada 100.000 habitantes, 150 estaban infectados en las últimas 2 semanas y son casos activos que están contagiando, ¿verdad? Pero esto se ha venido también disminuyendo paulatinamente y en este momento digamos que el total de distritos se encuentra todavía en un nivel alto y todos en nivel de transmisión 3 y 4. ¿Verdad? Ese es el que tiene que ir disminuyendo para considerar, digamos, que el nivel basal que cuando empezó la ola se está presentando, eso todavía no está sucediendo. Estamos, digamos, en el periodo de desescalamiento de casos o de disminución y de una disminución de transmisión, pero todavía no a un nivel basal como para considerarlo que puede dar más tranquilidad, digamos. Lo bueno o lo digamos que lo diferente de lo que fue el pico gamma es que en esta ola, que tuvimos más de 37.000 casos inclusive por semana, e inclusive llegamos a casi 7.000 casos por día, no se dio el mismo impacto de hospitalizaciones y fallecidos que sí se vio en el periodo gamma. Y eso es indudablemente influenciado por el avance en la vacunación, en que tenemos ya 50% prácticamente de la población con vacunación anti-COVID y tenemos avanzado también la vacunación de niños, que inclusive 40% de los niños mayores de 12 años están contando con una primera dosis y en avance, ¿verdad?, de lo de la segunda. Y los niños pequeños, menores de 12, están en avance también de su primera dosis, ¿verdad? Que coincide también con el inicio del año escolar, ¿verdad?, que de forma presencial después de 2 años de estar ausentes de las aulas. Y bueno, esa es una buena noticia, ¿verdad? O sea, es una buena noticia esperanzadora el hecho de que tenemos un descenso de casos. Pero como siempre se insiste, eso no significa que tengamos que olvidar las medidas sanitarias para evitar la enfermedad, porque la idea es que no tengo que enfermarme para evitar, ¿verdad?, que pueda ser una forma grave o contagiar a una persona que eventualmente puede hacerlo. Entonces, estas medidas recomendadas continúan, digamos, vigentes. La cepa predominante en Paraguay actualmente sigue siendo el Omicron, doctora. ¿Qué se sabe al respecto? Sí, en el último informe del Laboratorio Central de Salud Pública hablaba ya prácticamente un 99% de lo que es predominancia de Omicron y ya en muy pequeña proporción lo que digamos quedó de Delta, ¿verdad? Pero lo que sí marcó muy rápida, digamos que se hizo preponderante esta variante y desplazó a la anterior, ¿verdad? Delta acá no tuvo un impacto que sí tuvo en el hemisferio norte, pero la situación del cono sur era la de mucha gente que se había infectado con gamma y digamos nosotros tuvimos un salto en lo que corresponde a cobertura de vacunación en julio y en agosto, ya con segundas dosis, ¿verdad? Y con la introducción de Delta en julio, digamos, no se vieron muchos casos. Esa es la diferencia que tuvimos con el hemisferio norte, ¿verdad? Y yo creo que ahí es donde más se nota lo que es la influencia de la vacunación. En cuanto a la vacunación, doctora, ¿qué tal estamos con la tercera dosis de las personas, por lo menos que ya se han aplicado las 2 dosis en un principio? Se está avanzando bien también. Por supuesto, no son las coberturas que esperamos, ¿verdad? Pero en población general objetivo, ya digamos están más del 50% de lo que es segunda dosis, ¿verdad? Y se está avanzando rápido también en lo que es cobertura de vacunación con tercera. Y en algunos grupos poblacionales que habían iniciado su vacunación antes, inclusive esta cobertura llega ya a un 60-67% de segunda dosis. La serie primaria. Exactamente. En cuanto a las personas, por ejemplo, que quieren actualizarse, en cuanto a la vacunación correspondiente, hay, por ejemplo, personas que ahora recién se dan cuenta de la importancia de la vacunación, todavía se pueden aplicar esa primera dosis. ¿Cómo hacen las personas que quieran acceder a las dosis correspondientes, doctora? Sí, nunca es tarde para iniciar una medida de protección, ¿verdad? Sí. A veces las personas, digamos,
por diversos motivos no acceden, ¿verdad? Y después parece que se van convenciendo, inclusive por sus familiares o por ver también algunas situaciones que bueno, le hacen que se convenzan, ¿verdad? Sigue avanzando, digamos, o presentándose personas que se van poniendo su primera dosis cada día. Solamente que sería muy bueno de que esa cantidad de susceptibles se decida en mayor proporción en menos tiempo, ¿verdad? De modo a lograr una cobertura que puede proteger a prácticamente la población de si surgiera una nueva variante, por ejemplo, que nunca uno puede descartar que no suceda así, porque hay zonas del mundo en que su cobertura de vacunación es muy baja, como África, por ejemplo. Exactamente, doctora, volviendo al tema de las estadísticas, ¿cuál es el número actual en cuanto a personas que están internadas y de ese porcentaje, cuántos aproximadamente serían personas ya de avanzada edad, teniendo en cuenta de que son las personas más vulnerables? Sí, ahora mismo las altas están superando a los ingresos, ¿no? Y se ha visto un descenso paulatino de lo que son las internaciones. Se está en un promedio de 1.000 internaciones de COVID-19 prácticamente que estábamos reportando cada día, y eso fue bajando a 900, 800, etcétera, ¿verdad? Y de esto, digamos que el número de terapia intensiva, que digamos permanecen un poco más de tiempo los pacientes, en un promedio aproximado de 12 días, y la mitad del tiempo prácticamente permanecen en salas comunes. Entonces estas salas comunes, digamos, van teniendo un movimiento más rápido, ¿verdad? Y el promedio de terapia también va bajando ya a menos de 200, cuando que se mantuvo en un número superior a 200 durante prácticamente todo el mes de enero, en el que se tuvo la mayor cantidad de hospitalizaciones, y la primera semana de febrero. En este momento hay un descenso también del requerimiento hospitalar, y digamos más del 40% de las hospitalizaciones son debidas a personas de más de 60 años. Y dentro de este grupo de más de 60 años, inclusive nuevamente casi la mitad son personas sobre todo encima de 80 años, ¿verdad? De mucha edad. Exactamente. En ese punto, por ejemplo, doctora, llamaba mucho la atención de que en las últimas semanas se daban, por ejemplo, reportes de personas fallecidas en las que inclusive entre el 80 y hasta el 100%, hablamos de la cantidad de fallecidos por día, eran personas de 60 años para arriba. ¿Qué se puede hacer, por ejemplo, en ese, o sea, qué se hacen con los que están en ese rango etario, doctora, teniendo en cuenta de que incluso hay personas que de esa edad que fallecieron teniendo hasta 3 dosis? Sí, lastimosamente, digamos, los coronavirus en general, no solamente el COVID, porque hay varios tipos de coronavirus, ¿verdad? Digamos que afecta en una forma más grave a las personas que tienen mayor edad, ¿verdad? Por eso también se insiste mucho en que deben evitar contagiarse, ¿verdad? O sea, un cuidado especial de los familiares que tienen a personas de edad dentro de su núcleo familiar, de que lo ideal es evitar enfermar, ¿verdad? Sí. Pero también se ha visto de que en esta de esta ola de Omicron, muchas de estas personas que, porque siempre informamos una parte que digamos son las personas que fallecen, sí, pero una gran proporción de estas personas ya también de edad y vacunadas han sobrevivido y no se han internado. O sea, en algún momento también tenemos que sacar el dato, ¿verdad?, de las personas que han sobrevivido y que son más, ¿verdad? Sí. Entonces, lastimosamente siempre hay, en cualquier enfermedad que tiene una alta letalidad, tenemos, ¿verdad?, que hay una mortalidad que se presenta, es mayor en aquellas personas que tienen factores de riesgo como son las edades extremos de la vida, ¿verdad?, que en este caso afecta un poco más a los mayores. Pero en este pico de Omicron sí se ha visto también que muchas de estas personas de edad se han infectado y sin embargo algunos ni siquiera se hospitalizaron. O sea, son más los que superan la enfermedad que los que fallecen, ¿verdad? En ese sentido, también tenerlo como un dato esperanzador, en el sentido de que el nivel de fallecimiento, digamos, cuando estás vacunado es menor, ¿verdad?
En ese punto, por ejemplo, doctora, ¿cuáles serían las circunstancias en las que esta persona, adulto mayor de 60 años para arriba, con 3 dosis inclusive, fallecen, por lo menos según los datos estadísticos que hemos visto, ¿verdad? Usted mencionaba de que hay muchísimas personas de este rango etario que han sobrevivido gracias a la vacuna, pero también está por el otro lado las personas de esa edad de que fallecieron a consecuencia de esta enfermedad y que tenían vacunas. También ese punto es utilizado por muchas personas que están en contra de las vacunas y que hacen promociones inclusive a través de las redes sociales, instando a la ciudadanía en no vacunarse. ¿Qué, por ejemplo, fue lo que pasó en este tipo de casos, doctora? Y prácticamente en un 80 a 85% o más, aparte del riesgo de edad, tenían comorbilidades y comorbilidades complejas, ¿verdad? O sea, cardiopatías, insuficiencia cardíaca, digamos que diabetes. La diabetes, digamos, es una enfermedad que produce una defensa más baja para enfrentar las infecciones, no solamente de COVID, sino también otras. Y la prevalencia, o sea, la cantidad de personas que viven con la enfermedad en nuestro país es muy elevada en lo que es hipertensión, por ejemplo, que puede llegar a 49% de nuestra población adulta. Y de diabetes, en la última encuesta de factores de riesgo llega a un 10% y probablemente en esta que se va a hacer va a saltar números más altos de lo que es diabetes, porque eso también pasó con COVID, de personas que no se conocían diabéticas, digamos que debutaron con su cuadro de COVID con esta enfermedad, ¿verdad? Estas enfermedades debilitantes, crónicas, ¿verdad? Representan, digamos, un riesgo mayor para poder no responder a veces al tratamiento y que puede que la protección de las vacunas no sea tan completa como lo es en otras personas que no tienen estas enfermedades. ¿Se tienen ya proyecciones para los próximos meses en torno, por lo menos, a los resultados de las últimas semanas? Sí, hay una última actualización que, digamos, muestra un descenso de casos, que es lo que se está presentando. Las proyecciones se acercaron bastante a los números que vimos, ¿verdad? Inclusive se superó lo proyectado al promedio de casos reportados, ¿verdad? Porque están los estimados también, que son muchos más, ¿verdad? Y lo que sí se vio un poco menos era de lo proyectado que se iba a necesitar de terapia. Por fortuna eso se vio menos en la realidad, ¿verdad? Los fallecidos sí, también lo proyectado se acercó bastante. Entonces era un promedio de, inclusive llegó a casi 50 fallecidos que por semana, ¿verdad? Entonces, y también inclusive por día, se llegó a alrededor del 25 de enero, fue uno de los momentos que fue de mayor número de casos y también posteriormente de fallecidos, ¿verdad? En este momento hay un descenso también en el número de fallecidos, eso también es, digamos, alentador, pero sí se siguen presentando en un número alto todavía como para considerar que está controlado, ¿verdad? Por eso es que la pandemia también continúa, ¿verdad? Mientras se tenga un número alto de fallecidos por una sola enfermedad cada día, lógicamente es un problema de salud pública que hay que atender con priorización. Volviendo y lo proyectado es el descenso, o sea, digamos que fines de marzo, digamos, es lo que se plantea que puede ser un número basal, así como había iniciado la ola esta de Omicron. Sí, exactamente. Y cuando se da el cambio de temperatura que normalmente trae consigo el tema de los gripes, los resfríos, el COVID del año pasado, por ejemplo, en época de abril, mayo, para esos meses, ¿cuál es el pronóstico, por lo menos, que se tiene con esta perspectiva que estamos teniendo en la actualidad? Históricamente nosotros teníamos la actividad de influenza que empezaba alrededor de la semana 22, que es más o menos mayo. Sí. Por eso siempre se instaba la vacunación contra la gripe en abril, ¿verdad? Como para estar preparados en otoño para enfrentar el invierno, que es el pico habitual de enfermedades respiratorias, ¿verdad? Entonces, digamos que ese es un poco el temor, porque la actividad de influenza ya está también aumentada, o sea, ya no es todo COVID o SARS-CoV lo que se está viendo, sino que ya se han también identificado otros virus respiratorios ya desde mediados del año pasado. Por ejemplo, virus sincicial respiratorio que afecta a niños pequeñitos generalmente con un cuadro bronquial obstructivo, y posteriormente a ese aumento de casos de lo que produce los cuadros respiratorios en otoño de los pequeñitos, sigue ya también lo que es el aumento de influenza, ¿verdad? Entonces ahora tenemos que
tener, digamos, cuidado con ese aumento esperado de virus respiratorios habitual de lo que es cada año, que tiene sus picos estacionales en invierno, de que el SARS-CoV también es un virus respiratorio, ¿verdad? Entonces se pueden sumar efectos de los virus respiratorios habituales conocidos como es influenza con el virus de COVID, ¿verdad? Entonces ahí podría verse un nuevo pico que está dentro de los picos estacionales de los otros virus respiratorios también, y en el que COVID probablemente va a estar también. Exactamente. Vamos a dar lectura a algunos de los mensajes que nos llega, doctora, para compartir también con usted, a ver si puede responder también algunas de las preguntas, algunas opiniones también de la gente, que por ejemplo aquí nos llega un mensaje que dice: ¿qué pasará o qué pasa con la gente que vuelve de vacaciones de Brasil? Si puedes preguntarle a la doctora, dice, ¿se da un tipo de seguimiento? ¿Cuáles las circunstancias, teniendo en cuenta que actualmente hay muchos paraguayos que están de vacaciones en Brasil, que es uno de los puntos más turísticos, por lo menos en la época de verano? Sí, Brasil, digamos que la otra vez actualizamos, ¿verdad?, lo que corresponde a ingreso a país. El mayor número es de Argentina, después seguido de Brasil, por supuesto. Pero del destino de paraguayo a un país vecino probablemente sea Brasil por el tema vacacional, ¿verdad? Entonces siempre tenemos que estar echándole mirada también a Brasil. En cuanto a lo que es ingreso al país, lo que digamos se tiene es que el requisito de todo el eje Mercosur, y en eso digamos que se están haciendo reuniones en conjunto como para poder tener un régimen unificado o uniforme de lo que va a ser ingreso al país, porque tenemos realidades muy similares en el sentido de cuando hay un aumento de casos, generalmente se da en cada uno de nuestros países, el tema de las variantes de preocupación son las mismas, el tema de cómo van haciendo ese predominante también, y cuando se dan los descensos como sucede ahora. O sea, yo tengo casi igual posibilidades de enfermar en Paraguay que en Brasil o Argentina. Entonces, el requisito de todos estos países y el nuestro también es apostar por la vacunación. Es la mejor medida preventiva y es la que también nosotros como política de salud se está implementando en una forma de lucha contra la pandemia, ¿verdad? Entonces, por eso es que se pone también dentro de los requisitos de entrada al país. La vacunación, y en el caso de que si proviene del Mercosur, no se pide el test de PCR para ingreso. Exactamente. Eso es lo que se había sacado ya hace varios tiempos. Bueno, otra televidente dice, al principio decían de que con la vacuna ni siquiera se iba a necesitar de internación, dicen, no sé, yo creo que nunca se dijo eso, por lo menos se dio esperanza al público, a la ciudadanía en general, de que por lo menos la gravedad no iba a ser tan fuerte como se dio en meses anteriores. Y acá dice, al final hay personas con 3 dosis que fallecen, dice esta persona. Y bueno, lastimosamente, la vacuna no es un 100% garantía de que no te vas a enfermar. Eso es así, doctora, ¿no? ¿Verdad? Sí. Yo comprendo la pregunta de la persona que lo plantea, ¿verdad? Porque yo pienso en mí. O sea, ¿qué tanto la vacunación me va a proteger a mí? Y después hay una también perspectiva de lo que es como grupo poblacional y también en el sentido de evaluar en el grupo que está internado. Entonces, no se puede decir que la vacuna es 100% efectiva para evitar la infección. No lo es. Y con la variante Omicron inclusive disminuyó un poco lo que es la efectividad de lo que es para protegerte de la infección. Pero sí se mantiene por digamos, en una proporción muy alta, por encima del 50% la posibilidad de hacer formas graves, ¿verdad? Ahora, lastimosamente no podemos decir que esa realidad va a ser para todos por igual, porque no somos iguales. Entonces, cuando una enfermedad te afecta, depende del virus, que en este caso podemos decir que es el mismo, es el virus de COVID y de la variante Omicron. Pero el huésped, que soy yo o que es usted, ahí ya vemos una diferencia. Yo tengo mayor edad que usted y usted probablemente no tiene enfermedades de base y yo sí puedo tener. Entonces, la forma es que el mismo virus, inclusive los dos estando vacunados con la misma cantidad de dosis, le puede afectar a usted o a mí, es distinta. Entonces, hay que ver el contexto de lo que es el huésped para poder evaluar cómo es la respuesta a la enfermedad y también a las medidas protectivas, en este caso las vacunas, ¿verdad? Pero si medimos a nivel poblacional, la mayor parte de las personas van a estar protegidas, ¿verdad? Entonces, ese es el contexto. O sea, no es 100%, pero sí es en una alta proporción y es, digamos, que el número de fallecidos sería muchísimo más
si no tuviéramos vacunas, ¿verdad? Entonces, es un impacto grande el hecho de disminuir en una gran proporción la cantidad de fallecidos y habiendo tenido un pico, el mayor de la pandemia, y no se ha visto tanto fallecido, ¿verdad? Ese es el impacto de la vacuna. Es, digamos, evitar en su mayoría las formas graves y los fallecimientos, pero digamos que no llega a ser un 100%. Exactamente. Bueno, por último, nada más, doctora, porque ya se nos acaba el tiempo, por lo menos para esta entrevista, una persona que, bueno, una pregunta que se hace entre varias personas aquí, dice, después de dar positivo al COVID-19, ¿cuánto tiempo después uno puede volver a contagiarse teniendo todas las vacunas al día? Es la pregunta que también se realiza. Sí, y se plantea que si uno ha tenido una infección, el nivel de protección, digamos, que otorga esa inmunidad natural es máxima y digamos que es hasta 3 meses, ¿verdad? Puede extenderse hasta 6, pero eventualmente en un momento de alta transmisibilidad como pasó en enero, la posibilidad de enfermar nuevamente es muy elevada. Y hemos constatado, ¿verdad?, de que el número de posibles reinfecciones, hablamos posibles reinfecciones porque para confirmar necesitamos estudio laboratorial de las 2 muestras, pero teniendo en cuenta los 2 episodios positivos, inclusive los 2 con síntomas de COVID, y que pasaron más de 3 meses, suman 29.000 de segundos episodios. Y de estos segundos episodios, prácticamente 22.000 estuvieron en enero. O sea, esa también es una característica de Omicron, ¿verdad?, que produce casos de reinfección. Y digamos que eso también determina el hecho de que siempre tenemos que cuidarnos, por más que hayamos padecido COVID. Porque con las variantes que van surgiendo o los sublinajes que se le dice, porque el virus muta muchísimo, cambia de características todo el tiempo, ¿verdad? Entonces, siempre la medida de cuidado se tiene que mantener por eso, ¿verdad? Pero para redondear la idea que preguntó la persona que escribió, nosotros consideramos sospecha de reinfección cuando ha pasado 3 meses entre una infección y otra que ha sido confirmada por laboratorio. Perfecto. Muchísimas gracias por su tiempo, doctora Sandra Irala, directora general de Vigilancia de la Salud, por su tiempo y también por responder a los televidentes y también a nuestras inquietudes en esta noche. Gracias, doctora. Muchas gracias a usted. Hasta luego. Hasta luego, doctora Sandra Irala. Entonces, nosotros establecemos una breve pausa comercial y luego seguimos con más de este mismo tema. COVID en Paraguay, la pandemia, ¿cómo va a seguir el protocolo en lugares públicos, también en restaurantes? En instantes, quédense con nosotros. Seguimos en Puntos de Vista y recordándoles que tenemos habilitado el número del celular 0985-625-000 para que se pongan en contacto con nosotros. Y a continuación vamos a hablar con uno de los representantes de uno de los sectores más golpeados durante esta pandemia del COVID-19 a nivel nacional, prácticamente el sector gastronómico. Estamos en contacto ya en vivo con Augusto Ifrán de Asobar. Augusto, buenas noches, gracias por atendernos. Buenas noches, Jorge, buenas noches, audiencia. Gracias a ustedes por llamar. Augusto, desde Asobar, ¿cómo han tomado el día de hoy por lo menos el levantamiento de las restricciones que ahora pasan a ser recomendaciones del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social? Y la verdad que fue una grata sorpresa, ¿verdad? No esperábamos, nos hablaba de esto. Y bueno, celebramos que se levanten las restricciones. Ahora podemos trabajar al 100% de nuestra capacidad y bueno, estamos celebrando eso y a remangarse y a pagar todas las cuentas que dejamos atrás. Unas cuentas que ya suma 2 años, teniendo en cuenta de que la pandemia empezó prácticamente hace casi 2 años. Así mismo, dejaron nos quedamos con muchas cuentas y bueno, la única forma de salir de esto es trabajando y hoy día celebramos que podemos trabajar a un 100% y por sobre todo vemos que esta pesadilla de la pandemia ya prácticamente está quedando atrás. ¿Cómo estaban trabajando hasta el día de ayer, teniendo en cuenta de que recién esta mañana se dio a conocer el levantamiento de las restricciones? Y bueno, siempre con la misma medida, ¿verdad? Siempre con la misma medida. No podíamos organizar grandes eventos debido a la capacidad restringida que teníamos y hoy día sí podemos pensar en elaborar eventos que
que de repente generen picos de recaudación, ¿verdad? Que es lo que a nosotros nos ayuda bastante. ¿Fue un suspiro o un respiro para ustedes ese momento en que se dieron por lo menos algunos locales con apertura, por ejemplo, en espacios abiertos, con shows, música en vivo, todo eso? ¿Fue como se pintó en realidad o cómo repercutió en cuanto a la economía de ustedes? Sí, ayudó bastante, de hecho que ayudó mucho, y especialmente también a los artistas, ¿verdad? Que estaban totalmente parados. Encontraban en los bares una oportunidad para sacar un poquitito la cabeza afuera del pozo donde estaban. Bueno, nos ayudamos entre todos y hoy día yo creo que estamos caminando bastante bien hacia ya una recuperación total de la actividad. ¿Ustedes cómo van a implementar ahora estas recomendaciones que se da por parte del Ministerio de Salud Pública en esta social, como por ejemplo el tema del distanciamiento, por ejemplo, en algunos lugares, también el tema de la utilización del tapabocas, también el lavado de manos? Vemos que algunos locales ya están empezando a quitar los lavamanos, otros lo siguen manteniendo. La directora de Vigilancia de la Salud decía hace cuestión de minutos de que no habrá sanciones a los que incumplan. ¿Ustedes cómo van a estar tomando estas recomendaciones por parte del Ministerio de Salud? No, de hecho que el tema del tapabocas queda, siempre vamos a tener los cuidados, ¿verdad? No sé si el tema del lavado de manos quedará, siendo que realmente, según tengo entendido, prácticamente en nuestro país es el único que usa el lavado de manos. Que no, o sea, de mi parte particularmente no comparto mucho, porque vos te lavas la mano y entras y tocas tu celular, te tocas la cara y prácticamente es lo mismo, ¿verdad? Sí. Dependería ya del cuidado de cada uno, que cada uno lleve sus elementos de higiene y cuidarse como siempre, ¿verdad? Cuidarse para que esto siga adelante. Yo creo que ya tenemos mucha experiencia de cómo cuidarnos y convivir con este virus. Desde Asobar, ¿ustedes van a estar realizando alguna reunión para ver algún planteamiento de cómo van a estar encarando todo esto? ¿O ya directamente cada empresario, cada comerciante que está dentro de lo que es Asobar va a empezar a implementar su nuevo protocolo sanitario de manera particular? No, la verdad que ya prácticamente en estos últimos tiempos que la mayoría estaba trabajando ya casi normal, ya se venían realizando pocas reuniones, y yo creo que cada uno va a trabajar a conciencia y cuidar no solamente la parte sanitaria. Acuérdate que ahora se nos sumó un tema muy importante, que es la seguridad también, la seguridad, ¿verdad? Y estamos trabajando también sobre eso. Entonces, bueno, a seguir sumando esfuerzos y tratar de que el gremio funcione bien. Augusto, ¿qué tal están con el tema de la recuperación económica que todos esperamos, por lo menos en el sector de ustedes? Y está un poco difícil. La verdad que la situación económica del país se siente también en los bares, ¿verdad? Y bueno, es lenta, para algunos más, para otros menos, pero creo que nadie está en un 100% de su capacidad. Y bueno, todavía seguimos viendo locales que van cerrando, van rematando sus cosas porque no están pudiendo cumplir con su compromiso financiero, y la verdad que eso es triste, ¿verdad? Sí. Ojalá no tengamos más cierres y que todos podamos continuar. Eso es lo que esperamos. Y bueno, a todo esto también, más allá de la pandemia que estamos viviendo actualmente, se suma el tema de la inestabilidad económica prácticamente que estamos viviendo. Todo se está encareciendo. Esto también me imagino que le afecta a ustedes. Prácticamente ya no sobra mucho para ir al bar y poder gastar como antes lo hacíamos, con el tema de la subida del combustible, de las canastas básicas. Prácticamente todo está aumentando, pero drásticamente en estos últimos meses. Esto también me imagino que les afecta, pero bastante. Así mismo, afecta muchísimo toda la situación económica que estamos viviendo,
pero también hay otro factor que nos afecta mucho, que es la informalidad, ¿verdad? La competencia desleal que hay en el rubro afecta bastante, porque muchos de los precios no se ajustan a la realidad al estar compitiendo contra negocios que trabajan totalmente en negro, ¿verdad? Eso está bastante complicado, y bueno, ese es el siguiente paso también, de empezar a ver la forma vale la redundancia, de formalizar a la mayor cantidad posible de bares, y que trabajemos todos en igualdad de condiciones. Me decías vos que ya desde hace unos meses nos están reuniendo ustedes como integrantes de Asobar. ¿Esto quiere decir que tras esta pandemia Asobar podría extinguirse o qué, o cómo podríamos interpretar eso, Augusto? No creo que se extinga, ¿verdad? Pero sí es un poco más difícil mantener la gremio unido, y bueno, vamos a buscar estrategias de unificación, y que realmente la ASO siga funcionando para el bienestar de los asociados. ¿Y cada cuánto se suelen reunir ustedes normalmente, Augusto? De la comisión directiva sí nos reunimos una vez al mes, sí o sí. Eso sí, la comisión sigue bien firme siempre. Los socios sí están un poco más apagados. Bueno, vamos a leer algunos mensajes que nos van llegando al 085-625-000. Algunas personas preguntan, ¿es cierto que habrá locales con que pidan la tarjeta de vacunación? Dice, ¿hay algo al respecto, la exigencia de la tarjeta de vacunación? No. Eso en su momento aclaramos que para nosotros es imposible restringir gente en estos momentos, cuanto más necesitamos la gente, ¿verdad? No está en nuestro plan hacer eso. En cuanto a actividades previstas por parte del gremio para el feriado largo que se está viniendo para este fin de semana. En realidad la mayoría de los socios van a trabajar el domingo, ¿verdad? Como si fuese un sábado normal. Y bueno, esperamos que este fin de semana haya bastante movimiento. Y nada, se va a trabajar normal, van a haber viernes, sábado y domingo, va a haber mucha actividad de parte de los socios. Exactamente, y bueno, me imagino que aquí en Capital habrá propuestas interesantes en muchos bares locales que quieran también atraer a las personas que van a estar disfrutando por lo menos de estos días aquí en la capital. Sí, así mismo, y aparte también ya toda la gente está de vuelta de las vacaciones. Y ya están en Asunción, o sea que está normalizada la gente prácticamente acá, y ojalá que este fin de semana concurran la mayoría. Creo que ya se cobra también, ojalá. Y bueno, hay mucha expectativa para este fin de semana. Y bueno, la gente, por ejemplo, algún empresario, comerciante que tenga su local gastronómico, bar, que quiera ser parte de Asobar, todavía pueden hacerlo. ¿Cómo hacen para contactar con ustedes? Sí, tenemos nuestro número de la ASO, ¿verdad? Que está en el Instagram y en el Facebook, las redes sociales, y se comunican con nosotros y la asociamos. Tiene su ventaja estar en una asociación. Sí. Realmente nos ayudamos bastante en lo que es experiencia por sobre todo, y bueno, estamos siempre para apoyarle a todos los socios. ¿Cuál sería ese número para que también podamos, por ejemplo, aportar ese dato de la audiencia? ¿O te buscan directamente por las redes sociales? En las redes sociales van a estar. En las redes sociales. Bueno, perfecto. Gracias entonces, Augusto, por tu tiempo, y esperemos que sinceramente de a poco se vaya levantando este sector tan importante para el entretenimiento y también para la economía de nuestro país. Así va a ser, así va a ser. Gracias, Augusto Nisrán. Entonces, de Asobar, con relación a las restricciones que han pasado a ser recomendaciones el día de hoy, y cómo está tomando el sector gastronómico esta importante noticia que se daba esta mañana desde el Palacio de los López. A continuación, breve pausa y luego seguimos con más punto de vista.
Y el día de hoy, obviamente, la noticia que acapara a todos los medios a nivel local y también a nivel internacional es este operativo que se realizó en nuestro país. Más de 100 allanamientos en diferentes puntos del país en búsqueda de personas que aparentemente estarían ligadas e involucradas a una red internacional de tráfico de drogas. A continuación, el informe de este operativo denominado A Ultranza Paraguay. Inmuebles lujosos, depósitos, establecimientos ganaderos, automóviles de alta gama y un hangar forman parte del esquema delictivo dado a conocer en la operación A Ultranza Paraguay, una investigación conjunta de agentes de la SENAT, Europol, la DEA y la Dirección de Represión de Tráfico Ilícito del Uruguay. El sigiloso operativo se inició a tempranas horas de este martes con más de 100 allanamientos en el país. 43 personas con órdenes de captura estarían involucradas en este grupo dedicado a tráfico internacional de drogas rumbo a Europa y África, además de lavado de dinero. El amplio esquema criminal incluía empresas, prestanombres y logística, liderado por algunos de sus principales detenidos. Alberto Couve Ayala, detenido en el barrio Trinidad de Asunción cuando llegaba a una de las lujosas viviendas a nombre de la empresa Tapinacuay S.A., en la que figura como director. En el interior fue encontrada María Noelia Colmán, quien también quedó detenida. Posterior a esto, la misma comitiva encabezada por el fiscal Denny Yumpac allanó la sede del grupo Tapinacuay en el mismo barrio asunceno y detuvo a la hermana del hombre, Fátima Couve Ayala. Job von Sastrov sería otro de los cabecillas del grupo. Es coronel retirado y fue piloto presidencial en época de Fernando Lugo, detenido en el hangar 23 del Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi en Luque. Conrado Ramón Isfrán fue detenido en una imponente estancia en la localidad de 25 de diciembre en el departamento de San Pedro. En el mismo sitio se encontró una especie de mini zoológico con aves exóticas. Luis Fernando Cebriano, empresario detenido en Luque, se suma a Lista Boada Gamarra, quien fue detenida en una vivienda en Itagua, donde se encontraron armas de fuego. Los fiscales intervinientes incautaron 9 aeronaves que supuestamente eran utilizadas para envíos de droga, además de equipos informáticos y otras evidencias. La organización criminal estaría vinculada al envío de 3 cargamentos de cocaína a Europa, 1.131 kilos incautados en junio de 2020 en el puerto de Amberes, 10.900 kilos incautados el 2 de abril del 2021 en el mismo puerto de Bélgica, 4.174 kilos incautados el 30 de octubre en el puerto de Rotterdam, además de la vinculación en la muerte por encargo de Mauricio Schwartzman, vinculado a estas mismas actividades. En total, habrían enviado más de 21 toneladas de cocaína en 2 años a Europa y el dinero obtenido ingresó al sistema financiero paraguayo a través de las empresas de fachada. Y ampliamos esta información en un contacto en vivo y en directo desde la zona de la Fiscalía Antidrogas, Antinarcóticos. Está nuestro compañero Juan Salinas en el lugar. Aparentemente continúan declarando los detenidos. Juan, buenas noches. Buenas noches, Jorge. Es así, estamos aquí en la unidad especializada contra el narcotráfico y siguen dentro de del edificio los 7 detenidos en el operativo A Ultranza. La información que tenemos hasta ahora es que todos están absteniendo a declarar y continúa el procedimiento llevado a cabo por el fiscal Isaac Ferreira. Estamos esperando aquí a las afueras a que salgan tanto los fiscales como los detenidos para ver cuál sería el procedimiento siguiente, ¿verdad? A dónde irían recluidos estas personas y cuál será el destino que se les dará a los vehículos que fueron incautados en estos allanamientos que se hicieron el día de hoy, Jorge. ¿Todos los detenidos continúan allí en la sede fiscal o van saliendo de a poco, van llegando de a poco? ¿Se percataron ustedes de eso allí en el lugar? La información que tenemos, Jorge, es que todos los detenidos están aquí ahora, adentro acá del edificio, y la información que nos brindan colegas y que estamos recabando es que todos están absteniendo a declarar hasta el momento. ¿No hay una hora prevista de hasta qué hora podría darse por lo menos este procedimiento de por lo menos ver si hablan o no, si dan declaraciones o no a la Fiscalía?
No tenemos información al respecto, Jorge. Estamos esperando hace ya bastante tiempo aquí a las afueras del edificio. Hace cuestión de media hora más o menos salió una camioneta sin brindar declaraciones. No sabíamos quiénes iban adentro porque era una camioneta totalmente polarizada. Y estamos esperando aquí a que salgan los fiscales o ya sea alguna persona que pueda dar declaraciones y darnos datos acerca de lo que está aconteciendo aquí adentro, Jorge. ¿Los lujosos vehículos que fueron incautados el día de hoy también se encuentran allí en esa sede o qué se sabe al respecto, compañero? Estamos esperando también, Jorge, la información a ver dónde serán derivados estos vehículos. La información que tenemos es que estarían aquí en una sede, en una fiscalía, y vamos a ver cuál sería la disposición dada para ver dónde serán depositados los vehículos. Exactamente, y bueno, muchísimas gracias, Juan. Me imagino que van a seguir allí por el tiempo que sea necesario, teniendo en cuenta que esto no tiene hora prácticamente según lo que estamos pudiendo visualizar. Así es, compañeros, estamos aquí atentos a esperar a ver que salga alguna persona del Ministerio Público o algún interviniente de este procedimiento para darnos alguna declaración acerca de lo que está aconteciendo aquí adentro ahora en la Fiscalía. Perfecto, Juan, muchísimas gracias por todos los detalles y obviamente cualquier información que surja vamos a estar transmitiéndolo en los siguientes espacios informativos. Gracias, Juan. Hasta luego, Jorge. Hasta luego, Juan Salinas, desde la Fiscalía Antinarcóticos de aquí de nuestra capital. Y vamos a ver qué pasa el día de mañana también, porque todavía hay muchos cabos sueltos, teniendo en cuenta de que son muchísimas las personas que estarían siendo investigadas y quienes ya cuentan con órdenes de captura pendiente, de las cuales una gran cantidad ya fue detenida el día de hoy. Vamos a ver qué pasa durante las próximas horas y durante los próximos días, porque definitivamente este operativo dará mucho de qué hablar a nivel local y también a nivel internacional, ya que se trata de un trabajo conjunto con diferentes instituciones internacionales. Son las 21:56. Por de pronto nosotros estamos terminando este espacio de puntos de vista, sin antes invitarles a vernos nuevamente mañana a partir de las 21 horas por este mismo medio. Hasta entonces. Chau, chau.